Un saludo muy especial para todos ustedes, los invitamos a tomar asiento. En breve estaremos iniciando la presentación del primer informe de calidad de vida de Antioquia, realizado por el equipo de Antioquia ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Muchas gracias por acoger esta convocatoria y demostrar su interés por los hallazgos del primer informe de calidad de vida que se realiza en Antioquia. Así como ha hecho en Medellín durante los últimos 15 años, el modelo Cómo Vamos permitirá a los habitantes del departamento y a los gobiernos locales y regionales conocer cómo viven los antioqueños y antioqueñas, cuáles son sus principales necesidades y tener información técnica rigurosa, veraz y actualizada para tomar mejores decisiones. Saludamos a los socios de esta iniciativa privada, independiente del poder público. Gracias a su compromiso empresarial por las causas sociales de nuestra región, Antioquia ¿Cómo vamos? Y el primer informe de calidad de vida del departamento son posibles. Un saludo al alcalde de Santa Fe de Antioquia, Felipe Pardo, que nos acoge en su municipio, a los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy, a los precandidatos a cargos de elección popular, a la sociedad civil y a todos los presentes. Para iniciar, quiero darle la palabra a Mónica Ospina, directora de Medellín ¿Cómo vamos? Y de Antioquia ¿Cómo vamos?, para que nos presente el primer informe de calidad de vida de Antioquia, la línea base con la que inicia este programa. Antes de iniciar, les queremos recordar que a partir de las 10 de la mañana está disponible en la página www.antioquiacomovamos.org el informe que veremos a continuación para que lo descarguen y lo consulten. Adelante, Mónica. Bueno, muy buenos días para todos. Pues muy contenta de tener todas estas personas acá acompañándonos en este lugar tan especial. Bueno, los que están ahí recibiendo el sol de pronto se pueden correr un poquito para acá. Y bueno, esperamos que puedan conocer un poco qué es, primero, lo que es Antioquia ¿Cómo vamos? Cuál es el trabajo que nosotros queremos hacer y cómo le queremos aportar a nuestro departamento de Antioquia. Sí. Y cómo le queremos aportar al departamento de Antioquia. Y pues esta es nuestra primera salida, donde pues aquí están representantes de todos los socios que nosotros tenemos, que somos muy afortunados para este programa. Somos muy afortunados, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 4 universidades que son socios de este programa, 4 universidades que tienen facultades que trabajan en los mismos territorios y que nos pueden aportar a tener una lectura de qué es lo que es Antioquia y cómo la entendemos para poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Tenemos también las cajas de compensación que están en todo el territorio, con Fama y con Fenalco. Tenemos además empresas muy importantes y que representan nuestra región y que además están en todos estos lugares. Entonces que les estamos compartiendo hoy es pues un punto inicial para entender cómo estamos en Antioquia, pero es una conversación. Los cómo vamos, para los que no lo conocen, siempre tienen 2 miradas, una mirada desde los ciudadanos y una mirada desde los datos. Lo de hoy es una mirada desde los datos, donde empezamos a acotar cuáles son esos temas donde para este año queremos hacer un énfasis, donde queremos generar una discusión, pero es el punto inicial de esa conversación.
Entonces, lo que estamos nosotros presentando hoy es acotando 8 temas en los que principalmente queremos generar la discusión con todos ustedes, con los ciudadanos, porque el objetivo de los Cómo Vamos es tener esas dos voces, tanto de los datos como desde las voces de ustedes mismos. Pues yo soy Mónica Ospina, soy la directora de Medellín Cómo Vamos y de Antioquia Cómo Vamos. Pues en este escenario pues están pues representantes de, como les decía, de nuestros socios. Tenemos también representantes de la sociedad civil, algunos también precandidatos a la asamblea, diputados, también a la gobernación. Y pues muy bienvenidos todos a este espacio para que podamos entender pues estas realidades de Antioquia con el fin de construir una mejor Antioquia y una mejor calidad de vida para todos. Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer, vamos a la presentación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pues entender qué es Antioquia. Y el reto de Antioquia Cómo Vamos cuando se crea, pues básicamente pues, se enmarca un poco en todo esto. Antioquia es el departamento pues, con mayor extensión, tiene 63.612 kilómetros cuadrados, es pues para muchos países, es 2 veces el tamaño de Bélgica, tiene 123 municipios, 2 distritos, 9 subregiones. Es un departamento altamente poblado. En términos de la población, pues es similar a Nicaragua y a Bulgaria. Tenemos en este momento Antioquia tiene el 14% de todos los migrantes venezolanos que llegan a Colombia, tenemos una población rural también significativa, un 12%, y tenemos grupos étnicos, tenemos indígenas y tenemos también afrocolombianos. Es además un departamento muy productivo, pues más de la mitad del suelo, el 51% está dedicado a actividades agropecuarias, aportamos el 15% al PIB nacional y pues, producimos el 76% del oro de todo el país. Este es pues, el Antioquia que nosotros conocemos con una división político-administrativa, 9 subregiones, pero además de eso, pues otras 27 como regiones que están dentro de esas subregiones, y eso lo que nos muestra es una gran diversidad, y eso es lo que nosotros queremos también, y es nuestro propósito de nosotros mostrarles el día de hoy, es reconocer toda la diversidad que existe en nuestro departamento, pudiendo entender esa diversidad, ¿desde dónde? Desde los habitantes. O sea, Antioquia no es solo esa división político-administrativa que tanto conocemos. Antioquia es lo que son sus habitantes, lo que hacen sus habitantes, cómo viven, cómo pues, se ubican dentro de su territorio, qué producen, cómo viven su día a día. Y ese es el foco de los Cómo Vamos. Las personas, los habitantes y qué es, cómo están viviendo y cómo eso se está viendo reflejado en su calidad de vida. Entonces lo que nosotros estamos presentando hoy es pues un poco una mirada, una primer mirada desde Antioquia Cómo Vamos, de 6.8 millones de habitantes y 2.4 millones de hogares. Y ante toda esta diversidad que nosotros tenemos, el gran tamaño y ese reto que tenemos como departamento, pues es muy importante tener información que nos permita tomar decisiones pues acertadas para entender pues no solamente los diferentes territorios, sino las diferentes poblaciones y poder tomar mejores decisiones. Y un poco lo que tratamos en todo el análisis que nosotros hacemos es pues hacer los análisis de manera que se puedan tomar acciones. O sea, un poco es hacer un llamado también a la acción en donde vemos que puedan existir esas urgencias. Tenemos la experiencia de un Medellín Cómo Vamos. Medellín Cómo Vamos lleva 17 años trabajando por la calidad de vida pues, de los habitantes en Medellín. Tuvimos, y pues Medellín Cómo Vamos y Antioquia Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada. Eso es supremamente importante. Donde participan, como les decía, empresas, academias, medios de comunicación. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite hacer pues, una mirada independiente pues, a los temas de calidad de vida independiente, de los cambios de gobiernos, y independientes del sector público.
nos permita hacer seguimiento a eso que le duele o pues digamos que puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y nos permita además tener ciudadanos mejores informados. Entonces ese es el gran aporte y por eso es que nace entonces Antioquia Cómo Vamos. Esto se viene gestando con los empresarios desde pues hace más de un año. Pues tenemos actualmente 14 socios y pues tenemos que contarles con mucho orgullo que este es el primer Cómo Vamos a nivel departamental del país. Y pues dado que es el primer Cómo Vamos a nivel departamental, pues nos han permitido crearlo como un laboratorio. ¿Por qué? Porque la calidad de vida normalmente la hemos entendido pues muy en los niveles urbanos, hay 19 Cómo Vamos en todo el país, pero están a nivel de ciudades, pero esto es una nueva mirada, una mirada al territorio. ¿Por qué una mirada al territorio y qué implica una mirada al territorio? Pues primero, que cuando yo estoy haciendo una mirada al territorio, pues muchas de las problemáticas sociales, sobre todo en municipios que están por fuera de las capitales, pues no afectan un solo municipio. Yo tengo que entender las dinámicas entre esos municipios. Porque además la planeación del territorio es una estrategia de largo plazo. Entonces los Cómo Vamos y Antioquia Cómo Vamos lo que aspira es poder hacerle seguimiento a esas estrategias de largo plazo, pues que con los cambios de gobierno a veces pueden perderse y lo que nos ayuda es a mantener vigente muchas de esas urgencias. Y porque además reconocemos que la capacidad institucional de los municipios específicamente en Antioquia son muy limitadas. El 85% de nuestros municipios están en categorías 5 y 6. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen esa capacidad institucional, esa capacidad fiscal, pues que se vea más reflejado fiscalmente, pues para poder hacer todos los análisis y hacer las inversiones y tomar decisiones de desarrollo de territorio. De hecho, pues un indicador que termina siendo muy importante y para mostrarles que esto es verdad es el índice de capacidad estadística territorial, pues que lo estima el DANE. Y pues Antioquia, de hecho, está entre los 5 departamentos que tienen la mejor capacidad estadística territorial. Pues eso de hecho lo pudimos probar en esta primera recolección de datos. El departamento tiene buena información, pero cuando vamos y miramos acá, estas son las categorías por las que se define ese índice, donde realmente nosotros tenemos pues un poco más rezagado es en la accesibilidad de uso. Y la accesibilidad de uso es lo que de pronto para muchos de los municipios y de los territorios les queda difícil, o sea, producen la información estadística, pero no tienen toda la capacidad de hacer los análisis. El acceso no solamente es disponerlo, el acceso es que pueda tener un análisis, que pueda tener una comprensión, y ese es el aporte también que desde Antioquia Cómo Vamos se quiere hacer pues a la calidad de vida al departamento y a todos los ciudadanos. Esa capacidad estadística, pues la vemos también que es mucho más pobre en los municipios y acá la podemos ver. Entonces ese es nuestro gran aporte. Nos vamos a enfocar y que lo que nosotros hicimos fue pues una revisión pues muy amplia. Antioquia, como les decía, es muy diversa. Hay miles, digamos, de temas en términos de calidad de vida que podemos tratar. Pero lo que hicimos fue como seleccionar 8 temas sobre los que queremos generar una conversación que haremos durante todo el semestre, que además pues estamos en un semestre pues de periodo electoral y que nos permitirá tener pues esas diferentes miradas, la mirada pues también de un plan y una agenda que se tiene para Antioquia en el largo plazo, también desde lo que conocemos en los territorios, desde las universidades y pues también todas las realidades que se conocen por la experiencia desde las mismas empresas. Entonces estos son los 8 temas que nosotros pues hemos seleccionado y sobre los que queremos generar esta conversación. Lo primero que reconocemos es que la población en Antioquia está cambiando y pues ahorita vamos a ver un poco, está cambiando porque está envejeciendo, porque además se ha concentrado cada vez más urbanamente y pues por temas de migración. En temas de pobreza, Antioquia es uno de los departamentos que lleva consecutivamente pues, disminuyendo la pobreza. Hacemos un análisis de la pobreza desde diferentes facetas y un poco lo que queremos contar es
y explotar es que la pobreza tiene pues muchas miradas y la debemos entender. Entonces hemos logrado una disminución histórica en términos de pobreza, debemos seguir trabajando en ella, pero para poder disminuirla y seguirla disminuyendo tenemos que estar muy focalizados en cuáles son las necesidades de las diferentes poblaciones y de las diferentes subregiones. Hacemos un foco en la educación rural y pues todo este análisis parte de la dificultad que tiene el departamento para generar pues una estrategia de trayectorias educativas exitosas y completas específicamente para la población rural. Vamos a ver que los números claramente nos van a decir lo retador que significa para Antioquia poder garantizarlo y también pues cómo se ha venido trabajando en esto. El empleo se ha recuperado también. Es increíble las cifras que tenemos hoy de desempleo. De hecho, tenemos un desempleo mucho menor en las zonas, digamos, por fuera del Valle de Aburrá, en Antioquia, que las que pues tenemos dentro del valle, en el Valle de Aburrá. Y pues un poco lo que hacemos es, bueno, si nosotros quisiéramos seguir mejorando el empleo, ¿a dónde es que nos tenemos que focalizar? Y hacemos un énfasis muy especial, sobre todo en la participación de empleo. Hacemos un análisis para poder entender esas subregiones con esa posibilidad que le puede dar al departamento para aumentar su productividad. Hacemos también un llamado a la acción urgente en términos de seguridad alimentaria. Es un tema que tiene todo el país, que también lo están viviendo los habitantes de Antioquia y Antioquia ha liderado pues, muchos programas de seguridad alimentaria pues que podemos, digamos, tener, que además hay alianzas públicos-privadas y esto lo estamos teniendo en diferentes mesas de conversación con nuestros aliados, pero lo queremos poner sobre la mesa para poder proponer soluciones. Hablamos sobre el complejo panorama de las mujeres en términos de violencia y de embarazo y pues la violencia como pues, un aspecto constante en pues, nuestro territorio. Entonces veamos un poco con detalle estos datos, qué es lo que nos están diciendo y pues esto, como les decía, pues es un punto de partida a la conversación sobre estos temas, pues no solamente pues como les decía, con nuestros socios, sino con todas las personas que están interesadas y que actúan de diferente manera para tener una mejor calidad de vida de los habitantes. Entonces lo primero es que nos estamos concentrando. Y para eso, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Y es, pues tenemos que reconocer primero esto. El 61% de la población de Antioquia vive en el Valle de Aburrá. Quiere decir que nosotros somos 6.8 millones de habitantes, pero nos quedan 2.7 millones de habitantes que no están en el Valle de Aburrá. Y un poco todo nuestro análisis está muy orientado a esos 2.7 millones de habitantes. Y veamos además, pues como esa particularidad, para toda Antioquia, la zona urbana representa el 80% y la rural el 20%, pero la rural por fuera del Valle de Aburrá es un 43%. Entonces, en promedio para el departamento no somos muy rurales, cuando nos vamos empezamos a ser muy rurales y pues este es nuestro foco, el 86% de la población rural vive por fuera del Valle de Aburrá. Y esto es muy diferente, de hecho, para las diferentes subregiones. Tenemos subregiones como Bajo Cauca, que tiene un 34%, pues obviamente Valle de Aburrá, pero 34% de población rural y pues subregiones como Occidente, que tiene un 58% en población rural. Entonces esto también nos dice, pues si nosotros vamos a hacer un foco, sobre todo en esta población rural, pues debemos tener muy en cuenta estas variaciones. Y acá tenemos pues unos datos que resultan siendo muy interesantes para que veamos ese comportamiento tan diferente que tenemos en las subregiones. Primero, un dato interesante, Valle de Aburrá. Valle de Aburrá ocupa el 2% del territorio en términos de área de extensión, pero tiene el 61% de la población. Y este es cómo se nos ha densificado y es obviamente la subregión que más se nos ha densificado y pues en este momento tiene una tasa, digamos, una diferencia neta entre migración y emigración para el 2021, pues una de las más altas después de Oriente. Nos vamos a otra, la que sigue en términos de proporción de la población, Oriente.
Su territorio es muy proporcional, vea que ya se empieza a invertir. Empieza a invertirse, se ha venido densificando, esta es una densificación para los últimos 18 años, desde el 2005 hasta el 2023, y es la que actualmente, con las últimas cifras que tenemos al 2021, la que tiene todas nuestras subregiones, también para aclarar, son receptoras de habitantes, o sea, todas están recibiendo más gente de las que están saliendo. Y esa es la que más alta tiene, y pues conocemos también pues este fenómeno para Oriente. Urabá es el que mayor extensión tiene un 8% de la población. En estos tres, algo bien particular y bien interesante es que estas tres subregiones tienen el 80% de la población de toda Antioquia. Entonces, ahí también es donde tenemos que pensar muchas decisiones que nosotros tomamos desde las organizaciones sociales, pues desde pues la misma gobernación, desde las mismas empresas, entender cuál es esta dinámica. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? También ha tenido una alta densidad, ha aumentado de 11 puntos, pero actualmente no tiene mucho movimiento de personas, no están ni entrando ni saliendo mucho en la tasa neta. Entonces se ha mantenido, y pues un poco como lo ponemos es, pues nuestra hipótesis es que se ha frenado en los últimos años y que hay una vocación de permanencia en Urabá. Pues estos son como los aspectos que nosotros ya iremos afinando en la discusión pues con todos los actores. Y suroeste es bien particular también. Suroeste, ¿qué es lo que vemos? Ni se ha densificado en los últimos 18 años y tampoco en el último año ha tenido movimientos de personas. Es una subregión que está pues con la misma población desde pues relativamente los 18 años. Es la subregión que tiene pues menos, primero, cambio en habitantes y menos diferencia entre migración y emigración. Entonces pongo esos 4 ejemplos, ¿para qué? Pues obviamente para que entendamos, vean, solamente tomamos 4 y son supremamente diferentes. Entonces esto nos lleva a esa conclusión y es pues la población o esta, digamos, pues primer acercamiento, la población antioqueña se está concentrando cada vez más entre regiones, Valle de Aburrá Oriente y Urabá, y esto lo que implica es que sí nos debemos pensar en términos de oferta de bienes y servicios públicos para esas subregiones, sin perder de vista qué es lo que está pasando con ese otro 20% que está por fuera, porque lo que necesitamos también es que exista esa permanencia, y ahora lo vamos a ver, pues que también tenemos una urgencia en motivar la permanencia pues de esas personas que no se concentren en todo nuestro territorio de Antioquia. Un segundo punto, hablamos sobre el envejecimiento de la población en Antioquia. Hacemos un análisis. Este es 2005, esta es nuestra distribución por edades, nuestra pirámide poblacional para el 2005. En el 2005, Antioquia, casi el 30% era menor de 15 años. ¿Cómo estamos hoy? Vean que ya casi que se nos está cerrando, no es igual, pero mientras que aquí teníamos un gap entre los mayores de 15 y mayores de 60 de 20 puntos, allá ya aquí lo tenemos solo de 4 puntos. Y pues lo podemos ver en el cambio de nuestra pirámide. Tenemos menos jóvenes y se nos están concentrando acá. ¿Cuál es nuestro pronóstico para el 2035? Ya se nos va a invertir. Ya vamos a tener solo un 16% menores de 15 años y un 21% mayor de 60 años. Además de eso, la población, las mujeres, son las que más están envejeciendo. Pues, ¿qué quiere decir eso? En el 2035 vamos a tener un 58% de la población van a ser mujeres. Normalmente, Antioquia se mueve entre un 51, 52 de mujeres con respecto pues, a un 48 de hombres. Pero aquí esto se nos va a distanciar más y vamos a tener, según nuestras estimaciones y proyecciones, un 58%. También tenemos que reconocer que hoy esos adultos mayores, el 67% está en el Valle de Aburrá. Eso también puede estar explicado por la oferta que se puede tener en el Valle de Aburrá para esa población mayor, y las regiones entonces también se tienen que pensar, los mayores van a estar en todas las subregiones. De hecho, cuando lo miramos, en términos de subregiones, vean las diferencias y terminan siendo muy interesantes. Tenemos subregiones donde solo el 10%
son mayores de 60 años, Urabá y Bajo Cauca. De hecho, algo muy interesante, en estas poblaciones, más de la mitad de la población es menor de 28 años. ¿Qué me está diciendo esto? Tenemos la población más joven pues, concentrada en unas subregiones. Pero tenemos una subregión como suroeste, donde ya tenemos, de hecho por encima de lo que estamos en promedio del departamento, un 19% mayores de 60 años. Y 3 subregiones, occidente, oriente y Valle de Aburrá, muy cerca, que pues según las estimaciones en el 2035 pues van a tener más mayores de 60 años que menores de 15 años. Estas son las que más se nos están envejeciendo y pues en contraste con esto. ¿Qué más tenemos? La población de Antioquia es diversa. Es diversa porque tenemos grupos étnicos, un 11% de población pues afrocolombiana. Tenemos que reconocer esa diversidad pues para toda la formulación de quienes intervenimos en el territorio. Tenemos también una población indígena que está pues muy ubicada, como lo pueden ver acá un poco, en la periferia de nuestro departamento, que representa el 0.6% de la población. Y tenemos, como ya les avanzaba, una población venezolana pues que cada vez se nos vuelve más importante. Como les decía, pues somos, digamos, después de Bogotá, pues el departamento que más recibe migrantes venezolanos. Ya representa entre el 5 y el 6% de la población total del departamento, pero esta migración tiene además una particularidad, y es el 62% de esos migrantes son menores de 29 años. Y acá lo podemos ver en esta pirámide. Entonces, finalmente, toda la migración que nos está llegando nos está compensando un poco pues estas brechas que estamos teniendo o este cambio poblacional que nosotros estamos teniendo. Adicionalmente, Antioquia es un lugar de tránsito para venezolanos hacia otros países y pues tenemos un 56 de los que pasaron por Antioquia entre el 2022 y 2023, pues 56% tienen nacionalidad venezolana. Entonces, pues eso que nos lleva, pues dado que la población está envejeciendo y que la población migrante es joven, esto es una oportunidad. O sea, finalmente cuando nosotros traemos estos temas a la conversación es para esto. ¿Dónde tenemos las oportunidades? ¿Dónde debemos tomar acciones? Es una gran oportunidad pues para poder entender y pues fomentar esas políticas que ofrezcan, que el departamento pueda responder a esas realidades, que considere las barreras administrativas y sociales para realmente poder incorporar pues toda esta población venezolana de la mejor manera y la podamos aprovechar. Nos vamos entonces a un segundo punto, ya concluimos el primero, nos vamos a un segundo punto y es todas esas miradas que podemos tener en términos de pobreza de nuestra población. Y es que hay diferentes maneras de entender la pobreza. O sea, la pobreza no solamente es un tema de ingresos, la pobreza es carencia de recursos y lo que nosotros analizamos son carencias, pues tanto de ingresos, pero también carencias de otros aspectos que nos pueden hacer pobres. Entonces lo analizamos como unas necesidades básicas y con la pobreza multidimensional, que pues están muy relacionadas con condiciones de vivienda del hogar y con condiciones también para la movilidad social. Antioquia ha disminuido, en Antioquia se ha disminuido el nivel de pobreza pues en los últimos 5 años, exceptuando el año de pandemia, significativamente, y en todas las mediciones disminuye. O sea, disminuye en la pobreza monetaria, en la pobreza por necesidades básicas y en la pobreza multidimensional. Sin embargo, pues un poco lo que nosotros hacemos pues es un zoom o una lupa para poder entender, bueno, estos que ya están en condición de pobreza, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cómo lo podemos direccionar? Y a lo que queremos llegar es pues a encontrar que las soluciones a la reducción de pobreza pues deben ser muy diferentes de acuerdo a los territorios y a las necesidades que estemos encontrando y justamente así lo encontramos. Entonces, por pobreza monetaria, Antioquia es el tercer departamento con menor población pobre. Estamos
por debajo de la línea de pobreza el 29.3% y pobreza extrema 7.3%. Todavía nos queda para alcanzar las metas de ODS, pero esa es, digamos, nuestra situación actual. En términos de necesidades básicas, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Este es también interesante. Encontramos que ha disminuido de 12.4 a 11.8% de hogares. Las necesidades básicas están explicadas por lo que tenemos acá: falta de acceso a servicios públicos, alta dependencia económica, viviendas inadecuadas, ausentismo escolar y hacinamiento crítico. En lo urbano no ha disminuido, disminuyó, pero de entre el 2019 y 2021, pero en lo urbano no disminuye. ¿Dónde está disminuyendo? En lo rural. Y es que estas necesidades de las viviendas se ven más reflejadas y en las condiciones del hogar se ven más reflejadas en las zonas rurales. ¿Y qué es lo que encontramos cuando analizamos los aspectos? Vemos un cambio importante, una mejora importante en términos del hacinamiento crítico, como lo vemos, pasa de 1.1, de 4 a 1.1, pero estamos aumentando y en este sentimos una voz de alerta, queremos poner una voz de alerta, estamos aumentando la proporción de hogares con falta de servicios públicos. Esto lo estamos viendo en todas las subregiones disminuyó, y donde más disminuyó es en el Magdalena Medio. Analizamos también la pobreza multidimensional. Aquí tenemos la brecha entre lo rural y lo urbano. Es mucho más alta la pobreza rural que la pobreza urbana cuando lo medimos desde esa mirada multidimensional. La mirada multidimensional, ¿qué mira? Pues las oportunidades de empleo, las oportunidades pues de educación y un poco como qué es lo que me impulsa a mí para salir de esa pobreza. Vemos una brecha, pues digamos, importante. Esta es la que más nos está mostrando esa pobreza rural. Ha disminuido también, y vean que ha disminuido significativamente. Pasamos de 35% a 25%. Y pues lo que observamos es que lo que ha disminuido, pues, o lo que explica esa disminución es pues por mejoras en el bajo logro educativo y en el rezago escolar. Sin embargo, todavía tenemos retos y pero por otro lado está aumentando el porcentaje de hogares afectados por trabajo informal y desempleo de larga duración. Esto es lo que me está explicando. Entonces, por un lado, pues vemos en qué hemos mejorado, pero por otro lado vemos en qué hemos pues retrocedido. En general, ¿qué vemos? La pobreza por ingresos predomina en las zonas urbanas, mientras que la pobreza multidimensional y por necesidades básicas en las zonas rurales. Un aumento de hogares que no tienen acceso a acueducto y alcantarillado y pues un aumento con la medida multidimensional, pues vemos también que ha disminuido más la pobreza en los hogares rurales que en los hogares urbanos. Cuando lo analizamos ya para las diferentes subregiones también vemos unas diferencias bien importantes y diferencias que se pueden pues también ver reflejadas para las diferentes subregiones. Tenemos pues un bajo Cauca que en todas las medidas son aquellas que tienen pues ese mayor porcentaje de pobreza. Un oriente y un oriente, digamos, se nos mantiene pues con la menor proporción de pobres, con pobreza monetaria, de segundo en necesidades básicas y pues también de segundo en pobreza multidimensional, y lo que vemos es esa variabilidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente ofrecer? El análisis de cada una de las subregiones, las condiciones que explican esa pobreza son supremamente diferentes. Hoy estamos aquí en Occidente, estos son como un panorama que nosotros estaremos entregando pues, con nuestro informe de todas las subregiones, que hace con detalle qué es lo que está pasando en cada una de las medidas de pobreza, cuáles son los municipios que están siendo más afectados y qué lo está explicando. Entonces, más que ir y pues no tenemos tiempo tampoco aquí en esta presentación y no es el objetivo de centrarnos en los detalles de cada una de las subregiones, es poder entregar información para los que estamos en los diferentes escenarios, pues podamos entender cuáles son esas condiciones de pobreza que más están afectando pues las poblaciones. Y básicamente esto nos lleva a ¿qué? ¿Y cuál es el mensaje que queremos dar? Pues la reducción de pobreza, dado que se ha venido disminuyendo fuertemente, pues
debe ser mucho más focalizada en este momento y pues no se puede limitar a la generación de ingresos, sino pues que tiene que entender pues todas esas causas. ¿Qué además encontramos? Pues queremos hacer un análisis de cómo podemos mejorar la calidad de vida pues de todas las personas que viven en Antioquia y hacemos un análisis de esas trayectorias educativas de la población rural, del empleo rural y las cargas del cuidado y en términos de competitividad y productividad. Primero, dimensionemos qué es lo que es el sector educativo en Antioquia. Y pues miremoslo, pues un poco tenemos en colegios oficiales 1.050.000 estudiantes. Ese 1.050.000 estudiantes en el Valle de Aburrá, pues tenemos un poco casi que 800.000, el resto están por fuera del Valle de Aburrá. Y estos como están distribuidos en zonas urbanas y rurales, pues obviamente en el Valle de Aburrá pues muy urbano. Pero concentrémonos acá. Y acá sobre todo es donde tenemos el mayor reto. Yo tengo fuera del Valle de Aburrá 280.000 casi estudiantes que están en 406 escuelas. Pero tengo 211.000 estudiantes que están en 3.988 escuelas. ¿Qué significa eso? Pues que realmente cuando yo quiero llevar la educación a la ruralidad, pues yo tengo que atender, vean la gran diferencia, en promedio. Mientras que yo aquí tengo 1.400 estudiantes promedio por escuela, yo allá tengo 42 estudiantes promedio por escuela. Eso es lo que significa, esa es la gran brecha y el gran reto que tenemos como departamento. Y como escuelas tenemos que llegar a donde están los estudiantes. Entonces lo que tenemos es que entender ese reto, pues también entender qué pasa con esas escuelas. Esas escuelas que son rurales, pues el 77% no tiene más de 50 estudiantes, tienen entre 5 y 50 estudiantes, con todo lo que implica. Son muchas monodocentes o tienen 2, máximo 3 docentes, el docente generalmente hace todo y solo el 33% ofrece todos los grados escolares. ¿Por qué no los ofrece? Pues porque no tiene muchos los estudiantes. Entonces, claro, las trayectorias educativas de los estudiantes en la ruralidad son muy difíciles. Es muy difícil que lo podamos hacer. Antioquia ha venido trabajando desde los privados y pues algunos también de los que acompañan este programa se ha venido trabajando pues no solamente en programas que acompañan la educación en la ruralidad, sino también en fomentar y junto con la gobernación una política para la educación rural supremamente importante para Antioquia. Esta situación pues la tienen algunos otros, pero no de manera tan dispersa como la tenemos nosotros. Somos de todos los departamentos del país, pues para que tengamos también como un orden, el que más estudiantes rurales tiene, y esa escala nos mata. El que sigue, de hecho, es Cauca, y Cauca tiene 144.000 estudiantes en la ruralidad. Entonces, siendo Cauca muy rural, pues, o sea, en realidad llegar no es... pues se les puede hacer un poco más fácil. ¿En qué se ve reflejado eso? Cuando yo no puedo ofrecer, cuando tengo esa ruralidad, ¿cuáles son los retos que tenemos para mejorar esa educación? Es pues en que, de hecho aquí lo vemos con los datos, la barra verde oscura es la ruralidad y pues la verde clara el urbano, pues tenemos más reprobación y más reprobación sobre todo en primaria y secundaria. Tenemos mayor extraedad. Cuando yo repito, tengo más años, cuando tengo más años me toca pues estudiar con niños de otras edades, es más difícil mantenerme y motivarme a estar en el colegio y eso se me empieza a ver reflejado en una mayor deserción en secundaria. Entonces, garantizar esa trayectoria no es fácil, tenemos el gran reto de la dispersión, pero tenemos pues como departamento que crear las estrategias para que esto lo podamos hacer. De hecho, además de eso, pues de ese problema que tenemos de dispersión, pues tenemos otro y es que a todo el país la pandemia ha afectado mucho los niveles de deserción. Y pues tenemos aquí este punto bajo que es el 2020, sale en todas las estadísticas de educación y es que como el sistema funcionó diferente, pues todas las personas se registraron, pues no había asistencia, entonces pues no había deserción. Pero lo que vemos aquí, pues es ese gran aumento en deserción que si no tomamos acciones, pues va a seguir. O sea, un niño que sale y mientras más esté por fuera, pues más difícil es volverlo a incluir, digamos, dentro del sistema educativo. Y el niño que se sale ya, digamos que tiene toda esa trayectoria interrumpida.
Y vemos que además esa deserción varía mucho por regiones. Vemos que además la segunda más importante la estamos viendo en el Valle de Aburrá, la primera en el Bajo Cauca, y una deserción mucho más alta, que esto es totalmente diferente a lo que hemos visto en datos de educación siempre, en primaria que en secundaria. Normalmente vemos una deserción más alta en secundaria que en primaria, y este es un problema que queremos llamar la atención pues, para que podamos entender. Nosotros también tenemos, y pues acá es bien particular, una disminución, o sea, no solamente deserción, sino una disminución de cobertura, especialmente en la primaria. Eso también es digamos, como algo que no pasa. Normalmente la falta de cobertura se da en la secundaria y en la media. Lo estamos observando muy alto, pues vea, lo tenemos desde el 2018 para primaria, pasa de 126 pues a un 100%, y vean que la media al contrario, se me mantiene muy igual, de hecho aumenta un poco. Entonces acá pues debemos profundizar qué es lo que está pasando y cómo realmente podemos incorporar a todos estos estudiantes, y encontramos además que suroeste, particularmente en la subregión, con menos, digamos, cobertura, tanto bruta como neta, un 63%, y se diferencia mucho de todas las subregiones. O sea, la diferencia, casi todas están en el mismo promedio, pero la diferencia de suroeste es bien marcada, que también nos lleva pues, a hacernos esa pregunta, a poder discutir, pues, para poder profundizar en este dato. En términos de la calidad educativa, históricamente Antioquia ha tenido un rezago. Y es un rezago que debemos ponerle atención. Estos son puntajes de las pruebas saber, el puntaje global, estamos por debajo, digamos, del promedio nacional. Digamos que aquí tenemos un 2016 donde estábamos igual, pues nos vamos un poco por encima, pero pues ese gap se está ampliando. Y cuando me comparo con otros departamentos, pues surgen muchas preguntas, pero que también se puede explicar por la gran dispersión que nosotros tenemos. Y es, pues el primer, digamos, departamento, si yo lo organizo, es Santander, y nosotros estamos más o menos en el puesto 14, junto con Arauca, no más o menos. Estamos en el puesto 14 junto con Arauca, ellos tienen el mismo promedio, 241, y pues les pongo esa medida como para que entendamos la dimensión. Y cuando yo lo hago por entidad territorial, pues también yo estoy en el puesto 66 con un promedio de 233, y tengo una entidad territorial como Tunja, que su promedio de todos los estudiantes es de 284. Obviamente estos promedios se ven muy afectados por el tamaño. Nosotros tenemos la mayor cantidad de estudiantes que están presentando estas pruebas. Sin embargo, pues estamos muy lejos de lo que deberíamos de estar, y pues esto nos crea unas preguntas que además pues se nos va a ver reflejado en qué es lo que sigue también para el acceso a educación superior. Esa es también la clasificación de planteles, y un poco aquí sí podemos hacer un zoom con lo rural, y es bien importante. A nivel nacional, esta es una categoría que hace el ICFES, a nivel nacional el 42% de las escuelas están en el nivel D. El nivel D es el nivel más bajo en términos pues, de los resultados de las pruebas. Cuando yo voy y miro Antioquia sin Valle de Aburrá es el 55%, y cuando yo voy y miro pues en la zona rural es el 72%. ¿Qué es eso? El 72% de nuestras escuelas rurales están en la clasificación más baja, y pues eso lo que nos hace es un llamado también, bueno, cómo podemos no solamente atender a esa población que está dispersa, sino generar las competencias que son necesarias, pues también para no solamente acceder a programas de educación superior, sino que son competencias para la vida. Y pues esto también, cuando nosotros lo estamos mirando, esto está dificultando ese tránsito de educación superior. Esto lo vemos por sus regiones. Y vean que mientras que el Valle de la Aburrá tiene un tránsito de 46%, que además es uno de los más, pues digamos, como ciudad principal, de los más bajos del país, y viene disminuyendo, pues tenemos pues algunas subregiones que solamente están teniendo un tránsito de 19%, Magdalena Medio, digamos, se resalta, tiene de 32%. Cuando uno analiza pues un poco ese tránsito y esa cobertura en educación superior, pues un poco lo que vemos es que sí hay unos ejes y unas ciudades en Antioquia que están recibiendo muchísimos estudiantes, liderando Santa Rosa de Osos. Pues y los municipios, digamos, que están liderando también ese tránsito son Envigado, Sabaneta, Copacabana, El Retiro y La Estrella. En la cobertura de educación superior, pues
el departamento, digamos que tiene una buena cobertura, pero sí creamos una alerta porque mientras que el departamento a nivel de país ha aumentado en 26% entre el 2011 y 2021, en el departamento ha aumentado en un 20%. Y cuando vamos a ver por qué, estos son por universitarios, tecnologías y técnicas, lo que nos vamos dando cuenta es que donde está disminuyendo es en las tecnologías. Entonces, tuvimos una baja en universitarios para el 2020, pero vuelve y se nos recupera para 2021. No tenemos todavía cifras para 2022, pero sí vemos una disminución en 2021 en esa educación técnica y tenemos pues como departamento una cobertura de 56% por encima del nivel nacional. ¿Esto qué nos deja? El 19% pues, de los estudiantes que se matriculan en esos programas se están graduando y solo el 15% se está graduando. Entonces hicimos todo un recorrido, desde que entran, desertan, hacen pues, las pruebas y qué es lo que están aprendiendo en el colegio, el tránsito y la cobertura. Entonces finalmente esto es lo que nosotros estamos haciendo y muy importante poner pues también atención porque queremos esas trayectorias completas. Pues y todo lo anterior lo que nos da es un llamado a la acción, sobre todo a todos esos estudiantes que están en la ruralidad que no les estamos pudiendo garantizar. ¿Por qué? Porque eso se ve reflejado en el empleo. Nosotros tenemos para pues, Medellín, área metropolitana, que el 19% de los jóvenes no estudian y no trabajan, pero cuando yo lo miro por fuera de esa área metropolitana es el 30%. Y cuando yo miro cuáles están desempleados de esos que no estudian y no trabajan, pues vean que el nivel educativo tiene mucho que ver. O sea, mientras más bajo es mi nivel educativo, más está la probabilidad de pues, que esté el mayor porcentaje de los que no estudian y no trabajan. Un poco menos marcado para aquellos que están por fuera del Valle de la Aburrá, pero pues que también me está explicando mucho. Eso nos lleva también a hacernos preguntas sobre el empleo. Y en el empleo, como todos sabemos, pues digamos que tenemos unas cifras también supremamente buenas en términos pues de la disminución del desempleo, pero entendamos todo nuestro mercado laboral. Me voy a ubicar en que es solamente el área metropolitana. De las personas que pueden trabajar, que son mayores de 15 años, son 2.170.000 en Antioquia, por fuera del Valle de la Aburrá. De esas el 59% están buscando trabajo o tienen trabajo y el 54% pues efectivamente tiene trabajo. Sin embargo, muchos de esos que tienen trabajo pues tienen un reto y tenemos un reto que es la informalidad. Antioquia es uno de los departamentos con menor tasa de informalidad en el país globalmente, pero cuando yo saco la tasa de informalidad por fuera del área metropolitana, pues llega a ser del 67%. Y este es también un poco cómo se mueve. El mayor es La Guajira con 87%, Antioquia con un 50%, con una de las menores, pero por fuera yo ya tengo una tercera parte que está en informalidad, con todas las implicaciones que todos sabemos. Antioquia logra, como le decimos acá, el nivel, digamos, de desempleo inferior a un promedio nacional y es el más bajo de los últimos 5 años. A nivel nacional 11.2, pues el total de Antioquia de 10.1, pero cuando yo me voy por fuera del Valle de la Aburrá tengo 8.8. La tasa está más bajo por fuera del Valle de la Aburrá que dentro del Valle de la Aburrá. Y eso nos da también entonces para mirar qué pasa en las subregiones. Y pues como lo vemos, para todas las subregiones ha disminuido, vean el desempleo, vean Magdalena Medio, pues muy importante, y tenemos regiones como Oriente que el desempleo está en 4.9. Esa es casi que la tasa, digamos, natural de desempleo, lo que nos da pues una buena noticia. Sin embargo, cuando yo miro, de esos desempleados, pues cómo puede variar entre poblaciones, lo hacemos tanto por ruralidad como por hombres y mujeres. Hay una brecha, las brechas persisten pero vienen disminuyéndose, como lo podemos ver acá, si desde el 2017 pasa de 6.8 a 5.1 y de acá de 3.6 a 3.1, y nos damos cuenta que es que el desempleo varía muchísimo por las poblaciones. Y esto es un poco para mostrar. Mientras que en Medellín la brecha es de 3.2 entre hombres y mujeres, pues podemos llegar a tener situaciones como la de Antioquia, que es por fuera del Valle de la Aburrá, que está
la brecha es casi de 9 puntos. El desempleo en la ruralidad para los hombres es en promedio del 5%, pero el desempleo en la ruralidad para las mujeres es del 14%. ¿Eso qué nos dice? Pues medidas para disminuir el desempleo, enfóquese en la ruralidad, enfóquese en la mujer. Pero además vemos otro tema muy particular, y es que hay muchas personas, cuando miramos el principio, pues que no están participando en el mercado laboral. Pues aproximadamente tenemos 2 millones de personas que ni buscan, ni están buscando empleo ni están empleados. Y de hecho, esta brecha sí se nos viene ampliando, no como la que teníamos rural-urbana. Acá, entre el rural y urbano, la participación se me ha venido ampliando en el tiempo. Quiere decir que participan más en las zonas urbanas. La tasa de participación, ahí la tenemos truncada, en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y cuando yo hoy miro esos que no están participando, pues ¿por qué no están participando? Yo me encuentro que 7 de cada 10 personas que no tienen ni buscan empleo son mujeres. Y nos hacemos la pregunta, o sea, esos que no están participando son mujeres, pero además decimos, pero bueno, entonces, ¿qué están haciendo? Para los hombres, el 32% está estudiando, las mujeres el 14% está estudiando. Las mujeres, el 76% están en oficios del hogar, los hombres están en un 23%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Venga, si usted realmente quiere cerrar esas brechas entre hombres y mujeres, no solamente tiene que pensar en la ruralidad, sino que lo que tiene es que crear incentivos para que las mujeres participen más en ese mercado laboral. Y siempre en empleo nos estamos enfocando es en ese desempleo, pero esa población ya está muy pequeña y ese es el llamado que queremos hacer acá, y es enfoquémonos en esa población y enfoquémonos en las razones por las que no se están empleando, que son esos oficios del hogar. Entonces, pues tenemos la cifra más baja de desempleo, pero puede ser explicado porque buscan menos trabajo. Para aumentarlo debemos intervenir en ambas, pues tanto en reducir el desempleo en la ruralidad como en la participación, y pues traemos las cargas de cuidado como uno de los aspectos que afecta a esa participación laboral y que lo queremos traer como un tema de discusión porque es una de las políticas que más puede ayudar a aumentar el empleo de nuestra población. ¿Qué tan productivo es el país? Nuestro departamento, perdón. Antioquia le aporta el 15% del PIB al país, pero el Valle de Aburrá le aporta el 10%, el resto de Antioquia le está aportando el 5%. Y esto puede tener pues 2 miradas. La mirada que nosotros tenemos es, pues tenemos la posibilidad y podemos, si nos concentramos en las subregiones, podemos subir la productividad. Cuando ya usted es muy productivo es más difícil, pero cuando usted está siendo poco productivo es mucho más fácil aumentar esa productividad, y entonces enfoquémonos en ese resto de Antioquia. Lo analizamos entonces por los diferentes sectores y miramos pues cómo se están dando esa productividad. Nosotros encontramos un caso, digamos, particular en agricultura, pues o la agroindustria, digamos, pues le aporta el 5.4% al PIB, tiene la productividad más baja de todas estas ramas económicas en términos de pues, productividad por trabajador, y además es la que viene disminuyendo empleos desde el 2017 en un 10%. Entonces, esto es algo que debemos ponerle ojo. Puede estar muy explicado también con temas que decíamos de la concentración en las zonas urbanas, pero finalmente pues, debemos tomar las acciones para que ese desempleo no se nos disminuya. Tenemos otros retos para la competitividad, traemos conectividad digital. Antioquia en la zona urbana tiene casi que el promedio nacional en términos de conectividad urbana, que está alrededor del 70%, tenemos un Valle del Cauca que tiene la mejor conectividad a nivel urbano, el 76%, pero tenemos una brecha muy amplia con lo rural, y pues es una de las más bajitas después de Atlántico, y es pues digamos importante esa conectividad digital para poder pues en verdad ser mucho más competitivos. Y pues tenemos otra barrera de la competitividad que está explicada por el bilingüismo, pues tenemos un 55% pues de quienes están terminando 11 que están en el nivel más bajo de inglés, y de esos pues el 73%
están en las zonas rurales. Entonces tenemos un reto de conectividad digital, un reto de bilingüismo y un reto en la agroindustria. Traemos un poco también esto para entender esa productividad. Este es un indicador y esa competitividad más que nada. Este es un indicador que saca la Gobernación de Antioquia, que celebramos como un esfuerzo muy importante, porque cuando tenemos la información podemos tomar acciones. ¿Y qué es lo que nos muestra ese índice de competitividad municipal? Es que a pesar de que todas las subregiones están en el nivel medio, bajo o bajo, de hecho las que están en rojo son las que tenemos en bajo, pues muy concentrado en Cauca y muy concentrado en Urabá, sí tenemos unas ciudades que son muy competitivas, o sea, unos nodos de desarrollo que son los que están empujando esa competitividad en cada una de estas regiones. Entonces, esta es también la invitación pues, a poder utilizar pues, toda esta información y esos indicadores para poder mejorar esa competitividad. Ya vimos como esos aspectos que son habilitadores de desarrollo, pero pues un poco también queremos ver cuáles son entonces aquellos que amenazan esa calidad de vida y dónde estamos encontrando las mayores urgencias. Como ya decíamos, en seguridad alimentaria. Este es un tema que lo vemos a lo largo del país y Antioquia, pues por todo el tamaño y la población que tiene, es pues bien retante poder hacerlo. Sin embargo, Antioquia ha tenido muchos programas y tiene una discusión, de hecho en este momento se tiene una mesa muy amplia para poder identificar también desde el aporte de los privados, de hecho la tenemos también con la Universidad CES, que es también uno de nuestros socios, para poder entender y cómo podemos direccionar políticas para esto. Este es en términos de seguridad alimentaria y lo que me está diciendo es incluso la mejor subregión, la que está es Oriente, pero tiene el 50% que tiene seguridad alimentaria, o sea que no tiene ningún problema. Cuando yo ya voy y miro esa inseguridad alimentaria en términos ya moderados o severos, pues tenemos municipios, Vigía del Fuerte, Murindó, Tarazá, Sabana Larga y Yondó, que pueden tener una inseguridad alimentaria pues mucho más alta, que llega al 56%, y pues un poco esto es pues para saber dónde focalizar los esfuerzos y los recursos para poder tener esa mejora. Índices, digamos en términos, digamos es la tasa de desnutrición de niños menores de 5 años, tenemos pues una disminución en 2020 y un aumento en 2021 y 2022, que también pues lo traemos sobre la mesa, y pues en el 2022 tuvimos 12 casos de muertes de niños por desnutrición, pues que es un poco lo que tenemos que trabajar todos para que esto no pase. Entonces, lo que hacemos es un llamado a la acción desde Antioquia. En términos de seguridad alimentaria del departamento, somos un departamento que tiene un 51% de territorio en agroindustria, y un poco pensar cómo también desde esa misma agroindustria se puede aportar pues a entender pues como ese valor nutricional que no está en la cantidad de alimentos, pero sí en ese valor nutricional. Aunar esfuerzos, este problema no lo resuelve el sector público solo, es un problema de todos, y un poco aquí es donde vemos ese potencial a invitarlos. Ya vamos casi, digamos que terminando estos 8 temas, hacemos un análisis sobre qué tan fácil es ser mujer en Antioquia. Y pues lo que nos trae es un conjunto de indicadores que pues nos hacen un llamado a la acción para proteger pues esa condición, digamos, de vida de las mujeres. De 9 de cada 10 hogares que son monoparentales, quiere decir que solamente existe un padre de familia, la cabeza de hogar es mujer. Entonces, ¿qué significa? Tiene pues obviamente toda la carga económica, pero también toda la carga de cuidado, lo que la pone en un, digamos, como en un escenario de vulnerabilidad. Tenemos unas cifras de embarazo adolescente que aumentaron muchísimo durante el 2021 y el que podemos relacionar un poco también con el confinamiento y pues, las condiciones que tuvimos en pandemia. Tenemos el departamento, es el que mayor, digamos, porcentaje de nacimientos madres adolescentes tiene en los años 21 y 22, pues con un 14%, seguido por Bolívar, y entre 15 y 19 años también pues tenemos ese mayor porcentaje. Estos son embarazos que tuvieron nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estas niñas ya tienen sus hijos y tenemos que pensar en ellas. No solamente es que hayan quedado embarazadas, es un problema, es que
lo que nosotros podemos pensar en términos de política, de focalización también de recursos, de soluciones, pues a todas estas niñas que tuvieron pues esta situación. Cuando lo desagregamos por sus regiones también vemos que hay unas diferencias muy grandes. Tenemos un Bajo Cauca donde lo tenemos más alto, vean que disminuye para el 2022, pero como les decimos, esta es una población que no podemos olvidar, la que en 2021 tuvieron esos embarazos y pues como leemos allí, en 2022 baja pues de 699 a 527, pero pues el problema, digamos, que tienen estas niñas ya se nos queda. Lo mismo, digamos, para las niñas entre 15 y 19 años, Bajo Cauca y Urabá son pues casi que doblan las cifras en el departamento, unas diferencias bien importantes. Y pues vemos que esos 10.896 casos de embarazo en 2022, de esos 3.000 por fuera del Valle de la Aburrá. En términos de delitos sexuales, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Entre el 2018 y 2022, tenemos denuncias promedio anuales de 4.500 casos de delitos sexuales en Antioquia. Los municipios que más están siendo afectados son Betania, Puerto Triunfo, Valparaíso, Giraldo y Dabeipa. Y esto nos lleva a estas cifras: 7 de cada 10 víctimas de esos delitos sexuales son menores de edad, 8 de cada 10 son niñas o mujeres, el 72% ocurrieron en el hogar y el presunto agresor, el 42% es un familiar. Entonces la solución, y un poco como esto nos ayuda a entender, pues es en los hogares donde debemos trabajar para disminuir estos casos. Y pues también se ve muy reflejado en violencia intrafamiliar. Valle de Aburrá es la única subregión que está, digamos, por encima de la meta, el resto está por debajo de la meta. Sin embargo, cuando miramos los casos, el 79% de las víctimas por violencia intrafamiliar pues son mujeres. Y pues el suroeste, oriente, Bajo Cauca y occidente pues han venido aumentando sus casos desde el 2019. Entonces esto lo que nos lleva es, pues sí debemos tener una preocupación, uno, pues por aquellas pues madres, digamos, que son cabezas de familia, monoparentales, pero tenemos una población joven muy vulnerable a pues delitos sexuales, violencia intrafamiliar, y pues también todo el caso de embarazo pues que nos lleva a tomar acciones para proteger a estas niñas. En términos de seguridad, lo que nosotros pues vemos es pues a nivel, digamos, nacional, quien tiene el mayor porcentaje de homicidios es Valle de Cauca con un 16%, Antioquia con un 14%, pero vemos que viene disminuyendo en el tiempo. Donde más encontramos y quien más está explicando estos homicidios se da en el Valle de la Aburrá, seguido por sureste un 12%, Bajo Cauca 12% y Urabá un 10%. Pero cuando les agregamos por sus regiones vemos temas muy interesantes que vemos. Este es el Valle de la Aburrá, entonces la disminución en homicidios a hoy se nos está explicando mucho por que en el Valle de la Aburrá, que representa el 34%, viene disminuyendo. En el resto de las subregiones está muy constante, pero tenemos dos subregiones donde vemos casos especiales. Uno, Bajo Cauca, que es este, amarillo, sube en 2018, pues muy explicado por control de territorio, empieza a bajar y ya casi que llegamos al nivel que estábamos, pues digamos, empezando en 2016, pero pues vemos que este homicidio se me están desplazando al nordeste y viene en aumento, también un poco haciendo un llamado a pues tener un foco en esta subregión, pues el 75% de homicidios son con armas de fuego y 9 de cada 10 víctimas son hombres. Y pues no podemos negar que Antioquia está, y siempre, por muchos años históricamente, ha estado pues afectado por un conflicto armado. Estas son algunas cifras que nos ayudan a considerar, pero más que nada no es si ha aumentado o si ha disminuido, es más entender que sí estamos en un departamento que tiene todavía situaciones de conflicto armado, 120 grupos armados ilegales, 183 niños vinculados a actividades de grupos armados, 184 líderes asesinados y el segundo departamento con más líderes, digamos, asesinados, entre los 3 departamentos con mayor masacres y sobre todo un desplazamiento pues forzado, pues muy alto, acá lo podemos ver. Para el 2022 disminuye,
pero esto sube, baja, o sea, en realidad tenemos en promedio 24.000 desplazados. ¿Y qué pasa también con esos? Esos, pues, en Medellín viven más de 354.000 personas víctimas de desplazamiento forzado. Eso también nos hace pensar, bueno, cómo es que focalizamos nuestra política pública y pues 13.7% de los, o sea, a hoy el 13.7% son habitantes, son desplazados. Y pues vemos que también ese desplazamiento, donde se nos da, pues muy en la periferia, este norte, o sea, todo esto son pues límites pues con el Chocó y con Córdoba. Entonces, Antioquia ha sido durante décadas un punto neurálgico del conflicto armado colombiano. La mayoría de las víctimas pertenecen a la sociedad civil, o sea, las personas, independientes de lo que pase con los grupos armados, los ciudadanos, los hogares, los niños, se ven afectados por esto y pues debemos estar centrados ahí. Entonces, finalmente, pues este es un escenario, ya terminamos los 8 temas, donde queremos generar las conversaciones. Los Cómo Vamos siempre tienen una encuesta de percepción ciudadana, este es nuestro primer Cómo Vamos, esta es una línea base, no tiene entonces una encuesta de percepción ciudadana, ¿por qué? Porque lo que queremos es generar la conversación pues con las diferentes entidades, ir a las regiones y entender pues tanto desde la perspectiva de la gobernación, desde la perspectiva de nuestros socios, desde la perspectiva de los alcaldes también, de las diferentes subregiones, pues qué es lo que está pasando y cuáles son las acciones que debemos tomar. Es una línea base que se piensa es a futuro, qué es lo que debemos, digamos, enfocarnos y pues como ya pues un poco se los decía es, pues tenemos oportunidades, tenemos una oportunidad en el campo para mejorar productividad, tenemos también una oportunidad por fuera del Valle de la Aburrá para mejorar el empleo y pues también fomentando la participación en educación rural. Es una situación que no podemos cambiar. Las escuelas son dispersas, pero ¿cómo traemos el mejor modelo para ofrecerlo en Antioquia para poder atender esa población? Y bueno, una población que se está envejeciendo, que se está concentrando y unos temas que pues también en este momento de cambios de gobiernos que son urgentes, seguridad alimentaria, pues el panorama y la protección de las mujeres y pues siempre yo creo que nadie puede trabajar o gobernar Antioquia sin entender pues todas las consecuencias y cómo la población se afecta por el conflicto armado. Entonces, muchas gracias por venir a escucharnos, por entender, por ayudarnos a iniciar esta conversación. Vamos a estar, pues como les digo, este es el inicio, esto es el punto de partida. Vamos a tener pues también estas discusiones con pues, las diferentes entidades, pues con la gobernación, con nuestros socios, para poder seguirlo nutriendo y para poder, digamos, tener pues no solamente un diagnóstico, sino pues un conjunto de acciones que podemos tomar para poder mejorar la calidad de vida. Como les decía, nuestro foco es ¿qué? Los ciudadanos. Eso es lo que nosotros queremos entender y un poco lo que hicimos es un ejercicio de entender brechas, cómo son esos cambios en los territorios y qué es lo que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación que además de ponernos a reflexionar profundamente también nos invita a tomar acción sobre el estado actual de la calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. El informe completo que acaban de presenciar está disponible ya en www.antioquiacomobamos.org y también en las redes sociales del programa, @antcomobamos en Instagram, Twitter y Facebook. A ustedes muchas gracias por su asistencia, a los compañeros que nos acompañan de los medios de comunicación. En instantes estaremos dando declaraciones con Mónica Ospina y a las personas que vinieron desde Medellín en el bus de ProAntioquia a las 12:15 es la salida. Muchas gracias nuevamente por estar presentes aquí. Feliz tarde.